Orientaciones específicas para el llenado del módulo 8 del Censo DREUGEL 2020. El objetivo de la asistencia técnica es brindar las orientaciones generales sobre el llenado de la ficha censal correspondiente al módulo 8, dirigido a los jefes, responsables, especialistas de la DRE, GRE y UGEL, a fin de garantizar el correcto diligenciamiento de las preguntas y la calidad de la información. ¿Quién es el informante del módulo 8? Bien, el informante de este módulo es el especialista de patrimonio o puede ser el especialista de abastecimiento de la DRE, GRE, UGEL. Asimismo, puede ser responsable de la información el especialista de las unidades de transportes o el especialista que haga sus veces, siempre y cuando tenga pleno conocimiento del tema. Cualquiera de ellos puede informar el módulo 8. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el informante para reportar la información? Bien, el informante, una vez que ha recibido por correo electrónico el módulo de su competencia, va a responder las preguntas del módulo que le han asignado. Una vez que concluya con la información de la ficha, lo que tiene que hacer es devolverlo por correo, ¿no? Al estadístico de la DRE, GRE, UGEL, ¿no? Ahora, la devolución también puede ser de forma presencial. Eso va a depender mucho de cómo vienen desarrollando ya sus actividades en las regiones, ¿no? ¿Qué es el censo DREUGEL? El censo DREUGEL es una investigación estadística que se realiza anualmente desde el año 2016, ¿no? Y por la unidad de estadística. Y permite generar información estadística sobre el estado actual de la infraestructura, del parque informático, del recurso humano que existen en las UGELs, en las DRE, de los almacenes o los espacios de almacenamiento con los que cuenta, del parque automotor, sobre los sistemas de seguimiento y monitoreo pedagógico que utilizan para las instituciones educativas. Los resultados de este censo, ¿no?, de esta investigación, contribuye al diseño e implementación de las políticas públicas basadas en evidencia. Ahora, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿A dónde apuntamos? A lograr un ordenamiento administrativo y de gestión, a fortalecer la infraestructura de las DRE, GRE y UGELs, a lograr una maximización y correcta asignación de los recursos humanos y financieros y tener una excelente capacidad operativa para el seguimiento y monitoreo pedagógico institucional, ¿no? Ahora, ¿cómo está estructurado el cuestionario del censo DREUGEL? El cuestionario está dividido en una carátula y 10 módulos. Cada módulo cuenta con diferentes secciones que contiene un determinado número de preguntas, ¿no? Ahí tenemos el módulo 1, identificación del funcionario. Módulo 2, organización y gestión. Módulo 3, infraestructura. Módulo 4, potencial humano. Módulo 5, parque informático. Módulo 6, almacén. Módulo 7, patrimonio. Módulo 8, parque automotor. Módulo 9, servicio al usuario. Y módulo 10, seguimiento y monitoreo pedagógico. Cada módulo tiene un especialista responsable de la información. ¿Por qué? Porque cada módulo es un tema. Entonces, por ello, debe de tener un informante responsable de cada tema y de cada área. El estadístico es el responsable del llenado de la carátula y de la sistematización de la información en nuestros sistemas IG. ¿Qué tipo de preguntas tiene el cuestionario? Este módulo 8 contiene preguntas con respuestas múltiples, ¿no? Quiere decir que va a poder
registrar más de una alternativa como respuesta, ¿no? También tenemos preguntas con respuestas únicas, es decir, preguntas en donde solamente va a poder responder una sola respuesta. Y ahí nosotros estamos observando en las imágenes, ¿no?, cómo es que debemos de registrar las respuestas para cada una de este tipo de preguntas. Asimismo, también encontramos preguntas que requieren el registro de números, ¿no?, y en donde van a tener que registrar las cantidades que le están pidiendo sobre diferentes situaciones, ¿no? O sea, si se trata, en el caso del módulo 8, el registro va a ser de la cantidad de vehículos que tienen la DREGRE y UGEL, ¿no?, al momento de la realización del censo. Y ahí tienen en la imagen la forma como deben de registrar este tipo de preguntas. Bien, ahora sí veamos las consideraciones que se deben de tener en el llenado de las preguntas del módulo 8, parque automotor. El objetivo de este módulo es identificar y evaluar las características básicas de los vehículos de la DRE, UGEL, la operatividad, su régimen de tenencia, el año de fabricación, sus usos, entre otras variables. Este módulo está compuesto por 2 secciones. La primera sección recoge información de los datos generales del informante, o sea, de la persona que va a reportar el dato, ¿no? La segunda sección habla de las características ya de las unidades de transportes que tiene la DRE o UGEL. Sección 1. Datos generales del informante. El informante, al momento de responder esta sección, debe tener en cuenta lo siguiente: la información de las preguntas 801 a la 804 deben de ser consignados tal como se encuentran en su DNI, ¿no?, en su DNI. Ahora, en la pregunta 804, la fecha que corresponde al día y mes de nacimiento deben anotarse a 2 dígitos, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de la forma que no se debe registrar, la forma incorrecta, ¿no?, y de la forma correcta, ¿no? Recuerden que se está indicando que debe ser registrada a 2 dígitos, tanto el día como el mes de nacimiento. Ahora, en la pregunta 805 debe considerarse solo una alternativa por respuesta. Y ahí un ejemplo, ¿no? Dice, si el informante indica tener estudios tanto de maestría y doctorado, pero ambos son completas y ambas tienen grado, entonces, ¿no?, el nivel máximo será doctorado completo, código 8, ¿no?, porque ese es el nivel más alto. Entre maestría y doctorado, doctorado es el nivel educativo más alto. Y nosotros ahí tenemos, ¿no?, en imágenes cómo se debe de registrar estas primeras preguntas del módulo 8, ¿ya? Bien, ahora, en la pregunta 806, las alternativas 1, bachiller, 2, titulado, 3, magíster o 4, doctor, solamente aplica si el informante ha declarado en la pregunta 805 algún estudio completo. Por ejemplo, ¿no?, superior no universitaria completa, superior universitaria completa, maestría completa o doctorado completo. Ahora, considere la alternativa no aplica cuando el informante haya declarado en la pregunta 805 algún estudio incompleto, ¿no?, ya sea superior universitaria incompleta o superior universitaria incompleta, maestría incompleta, doctorado incompleto. O sea, cualquiera de esos estudios incompletos, entonces en la 806 corresponde el código no aplica, ¿ya? En el caso de que no tengan ningún grado, entonces ahí también aplica el código 5, ninguno.
Ahora, en la pregunta 807, lengua materna, ¿no? El caso de la lengua materna, aquí vamos a considerar la lengua que aprendió a hablar en sus primeros años de vida. A la lengua materna también se le conoce como primera lengua, ¿ya? Entonces, aquí vamos a considerar un solo código. En la pregunta 808 vamos a considerar que domina una lengua originaria si el nivel mínimo, tanto en oral y escrito, es intermedio. La respuesta de esta pregunta puede coincidir con la pregunta 807, ¿no? Y es en este caso del ejemplo que estamos observando, sí coincide, ¿no? Porque la lengua materna es quechua y domina una lengua originaria también es quechua. Ahora, en la pregunta 809, anote el cargo que corresponda con letra de imprenta y clara, ¿no? En la pregunta 809, cargo que desempeña actualmente. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Responsable de patrimonio, puede ser especialista en patrimonio, administrativo 1, etc. Aquí se registra el cargo que desempeña actualmente el informante, la persona que está informando este módulo. Ahora, en la pregunta 810, va a anotar el tiempo de permanencia en el cargo que ya declaró en la pregunta 809. Ahora, en el caso de tener menos de un mes, ¿no? Debe de anotar por excepción 1 en el recuadro de meses y anote el caso en observaciones, dice, ¿no? Y ahí nosotros tenemos dos ejemplos, ¿no? Podemos observar estos dos ejemplos donde nos indican cómo se debe de registrar los datos para esta pregunta. Y ahí tenemos años en el cargo 1, meses en el cargo 8, quiere decir que este informante tiene 1 año 8 meses. Y al otro extremo, del lado derecho, tenemos también año 0, meses 1, ¿no? Esto quiere decir que puede darse el caso que el informante solo tenga un mes en el cargo o que tenga días en el cargo, porque hemos dicho que si tiene menos de un mes, o sea, 15 días, 20 días, 25 días, 7 días, por excepción, lo va a registrar como un mes, ¿no? Y este caso lo tienen que registrar en observaciones. Ahora, ¿qué van a registrar en observaciones? En observaciones ustedes colocarán, ¿no? El informante, en la pregunta 810, el informante tiene 15 días, el informante tiene 20 días, 10 días. Esa información es la que debe de estar en el recuadro de observaciones, ¿ya? Bien, continuamos. En la pregunta 811, anote el número de teléfono móvil y a continuación anote el número ya sea institucional o personal. Ahora, de no contar con teléfono móvil institucional, debe anotar en el recuadro NT, o sea, no tiene. Ahora, de contar con más de un teléfono móvil personal, anote el que utilice con más frecuencia. En el caso de no contar con correo institucional, van a registrar de la siguiente manera. No tiene @minedu.com. Esa es la forma que deben de registrar si es que no tienen un correo institucional, ¿ya? Ahora, en el correo de registro del correo personal debe anotar el que utiliza con mayor frecuencia. Algunas tienen 2 correos o 2 teléfonos inclusive personales, entonces, pero aquí lo que se quiere es que registren ustedes tanto el teléfono como el correo que utilicen con mayor frecuencia. En la pregunta 813 dice: en el marco de la emergencia sanitaria y aislamiento social decretado por el gobierno, ¿usted viene asistiendo a la DRE, GRE o GEL por indicación de sus superiores? ¿Ya? Y en esta pregunta deben de considerar solamente una alternativa de respuesta. Ahora, considere sí todos los días, cuando asiste todos los días, aunque sea media jornada laboral. Considere sí de forma interdiaria cuando asiste 2 o 3 días a la semana. Considere sí solo de ser necesario en los casos de urgencia que requieran su presencia en la DRE, GRE o GEL.
En el caso de estar realizando su trabajo solo desde casa, de manera remota, considere la alternativa 4. No solo estoy haciendo trabajo remoto. Ahora, si por ejemplo el informante manifiesta que viene realizando solo trabajo remoto, pero que ha tenido que asistir en 2 oportunidades o de repente en 3, ¿no? A la DRE UGEL, entonces la respuesta sería sí, solo de ser necesario, código 3. Si en la pregunta 815 su respuesta es otro, ¿no? Otra herramienta de comunicación, debe detallar en el espacio correspondiente especifique. Acuérdense que hemos dicho que todos los espacios del otro, ¿no? Cuando usted responda otro, va a encontrar algunas preguntas que tengan esta alternativa, deben especificar obligatoriamente en el espacio correspondiente, ¿ya? Eso no puede quedar en blanco, si es que esa es su respuesta, ¿no? Su opción de respuesta. Ahora, en la pregunta 816 dice, desde el 15 de marzo a la fecha, hay que tener en cuenta este periodo de referencia, ¿no? Desde el 15 de marzo a la fecha, ha participado o viene participando en cursos o capacitaciones en temas vinculados a herramientas de comunicación virtual. Y aquí considere usted todos los cursos o capacitaciones dictados por el Minedu u otra entidad, cualquiera, sin importar su duración y certificación. Lo que sí no podemos considerar aquí es el aprendizaje autodidacta. Eso sí no entra como parte de un curso o capacitación, ¿ya? Bien. Ahora, pasemos a la sección 2, características de las unidades de transportes. ¿Ya? Y ahí tenemos la pregunta 817, que dice, ¿no? Si la DRE cuenta con al menos una unidad de transporte operativa e inoperativa. En esta pregunta hay que considerar las unidades de transportes que pueda tener la DRE, GRE o GEL, ya sea propia, alquilada, cedida o donada, al momento de la ejecución del censo. Si su respuesta es no, o sea, no cuenta con una unidad de transporte, entonces se concluye con el reporte del módulo. Ahí queda, ya no continúa, ¿ya? Ahora, la siguiente pregunta dice, en la pregunta 818, indique si la DRE o GEL cuenta con un personal contratado, ya sea designado o encargado, pero del mantenimiento de la unidad de transporte, ¿no? Es una persona que debe realizar el seguimiento al buen funcionamiento de la unidad. Ahora, si su respuesta es no, o sea, no cuenta con una persona encargada de estas tareas, entonces pase a la pregunta 820, ¿ya? Entonces aquí lo que se quiere es conocer, saber si es que hay una persona que está velando por el buen funcionamiento de la unidad. En la 819, el personal que tiene, en la pregunta 819, hay que indicar si el personal encargado tiene el conocimiento en vehículos, o sea, es decir, si puede identificar, puede hacer pruebas de diagnóstico, de repente resolver algunos problemas básicos de funcionamiento que pueda tener el motor del vehículo, la persona que puede velar por el mantenimiento preventivo, ¿no? O sea, si es que cuenta o no con este tipo de personal, ¿ya? Ahí responden sí o no, dependiendo de su respuesta, ¿no? Ahora, en la pregunta 820 dice, actualmente se cuenta con un cronograma o un plan de trabajo para el funcionamiento y mantenimiento de las unidades. Y aquí lo que tiene que hacer es indicar, ¿no? Si la DRE cuenta con un cronograma o un plan de trabajo, ¿no? De repente que contemple el mantenimiento que deben de hacerse a todas las unidades durante el año, ¿no? O sea, la programación, ¿no? Si existe un documento, ¿no? Sobre que indique justamente un cronograma
donde se mencione pues en qué meses van a recibir mantenimiento las unidades, ¿no? Ahora, en la pregunta 821, debe de indicar si cuenta o no con algún tipo de medio de transporte, ¿ya? En la pregunta 822, debe anotar la cantidad total de vehículos que tiene al momento del censo, independientemente de su funcionamiento, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí voy a anotar todos los que tiene, operativos y los no operativos, ¿no? Ahora, en la pregunta 823, anote la cantidad de vehículos que se encuentran en buenas o regulares condiciones, es decir, operativos. Los operativos van en la columna de la pregunta 823, ¿ya? Ahí van solamente los operativos. Ahora, si su respuesta es otro tipo de vehículo, ¿no?, que no figura en las que ya están mencionadas ahí, usted tiene que especificar en el espacio correspondiente. ¿Ya? Ahí tiene que especificar en el espacio correspondiente. Y bien, así que de acuerdo a la imagen que estamos observando, nos podemos dar cuenta que para este ejemplo que se muestra, ¿no?, esta UGEL, por decir, tiene solamente camionetas y motos, ¿no? Los otros medios de transporte no lo tiene, solamente tiene camionetas. Tiene 2 camionetas, pero de las cuales una nomás está operativa, ¿ya? Y tiene una moto nada más, y la moto sí está operativa. Entonces, acuérdense que deben de registrar todos en la columna 822, y en la 823 solamente los operativos. Ahora, veamos nosotros la siguiente matriz. Acá dice, a continuación va a registrar las características para cada vehículo con que cuenta la DRE-UGEL, incluya propios, alquilados, prestados u otros operativos y no operativos al momento del censo, ¿ya? Nosotros habíamos indicado que tenía 2 camionetas y una moto, es decir, 3 unidades de transportes, ¿no es cierto? Esas 3 unidades de transporte son las que deben de registrarse en esta matriz, ¿no? En esta matriz deberían estar las 3, porque en esta matriz se registran todas, operativas e inoperativas. Y vamos a ver qué indicaciones tenemos para esta matriz. Dice, en la pregunta 824, categoría, y 825, régimen de tenencia, debe anotar el código que corresponda según sea su respuesta. Si su respuesta es otro, acuérdense que tienen que especificar en el espacio correspondiente. Ahora, en la pregunta 826, si su respuesta es inoperativo, código 2, pase a la pregunta 842. Para consignar la información correspondiente a las preguntas 827 hasta las 833, hasta la pregunta 833, debe de contar con al menos un documento fuente, ¿no?, para registrar esta información, que puede ser la tarjeta de propiedad, puede ser el SOA, o puede ser el documento de la revisión técnica que le hayan hecho al vehículo, ¿no? Cualquiera de esos documentos va a ayudar a que puedan responder estas preguntas. Ahora, en el caso de que se encuentre realizando trabajo remoto y no pueda acceder a los documentos mencionados, debe apoyarse o consultar con un especialista que tenga pleno conocimiento del tema. Para los casos en que no puede precisar el año de fabricación, entonces debe anotar 8888, ¿ya? Ahora, si desconoce la fecha de vigencia del SOA y la fecha de vigencia de la revisión técnica, entonces anote el código 1, no sabe. Ahora sí, veamos cómo se ha hecho el desarrollo, el diligenciamiento de la matriz para estas 3 unidades de transportes que se ha reportado. Y ahí tenemos nosotros el vehículo número 1, dice categoría 2, es decir, camioneta. Una camioneta, régimen de tenencia es código 1, quiere decir propia, está operativa, ¿no? Es ahí
tenemos la pregunta 827 para el registro de la marca del vehículo, el número de asientos de vehículo, el año de la fabricación del vehículo. Ahí vemos si el SOAC está vigente, preguntamos por ese documento que nos va a ayudar a poder completar esta información. Si dicen que sí, ¿hasta cuándo es la vigencia del vehículo? Y se dice que no está vigente el vehículo, entonces va a pasar a la pregunta 832. Ya no se hace la 831. Acuérdense, la 831 se hace siempre y cuando haya dicho sí en la pregunta 830. Ahora, en la pregunta 832, también la revisión técnica del vehículo está vigente. Si responde sí, código 1, entonces va a anotar hasta cuándo está vigente la revisión técnica. Si usted indica que no está vigente, entonces no va a responder la pregunta 833 y se pasa a la pregunta 834. ¿Ya? Ahora, en el segundo vehículo también tenemos que es una camioneta, es propia, pero está inoperativa. En la pregunta 826 se marca código 2, inoperativa. Si está inoperativa, ahí está la indicación, dice que hay que pasar a la 842. Y ahí está, a la pregunta 842. Y ya no se completa nada, porque todas las demás preguntas corresponden a las características de los vehículos operativos. Bien. En la tercera fila se registra el tercer vehículo que tiene categoría 7, que viene a ser una moto, ¿no? Una moto que es propia, que está operativa, cuya marca es Honda, tiene 2 asientos, el año de fabricación es del 2018, ¿no? El SOAC sí tiene, pero no recuerda, no sabe si está vigente, por eso ha marcado el código 1. La revisión técnica del vehículo sí está vigente, pero tampoco se acuerda hasta cuándo está vigente, ¿no? De esta manera es como deben de registrar estas preguntas que corresponden a esta matriz de las características de las unidades de transporte. ¿Ya? Bien, hasta la pregunta 833. Luego, aquí ya tenemos que en la pregunta 834 dice tipo de combustible que consume regularmente, ¿no? Aquí debe anotar el código que corresponda según sea su respuesta. Y aquí tenemos información para el primer vehículo, ¿no? Dice ahí diésel, código 2, quiere decir diésel. En la línea 2 no figura información porque acuérdense que ahí está inoperativo, ¿no? Y en el número 3 está la moto que se ha registrado, ¿no? Entonces ahí registramos el código de combustible de la moto, gasolina. Luego la pregunta 835, ahí tienen que anotar el consumo, tanto en galones, ¿no? como en soles, ¿no? Que ha tenido el vehículo en el año 2019, ¿no? En el 2019 cuánto gastaron en galones y cuánto fue en dinero, no en soles. Si de repente no tiene acceso a esta información porque usted está haciendo trabajo remoto y no se tiene la documentación a la mano, y si ya trató de consultar, averiguar, indagar con otros especialistas del tema y aún así no tiene el dato, entonces ahí va a colocar la alternativa 1, no sabe esa información, ¿ya? Bien, en la pregunta 836 va a anotar el código que corresponde a la procedencia del vehículo, ¿no? Y ahí tenemos nosotros varias alternativas que están ya previamente codificadas. Lo que tienen que colocar ahí solamente es el código, de acuerdo a su respuesta. Ahora, en la pregunta 837, 838, 839, 840 y 841, este tipo de preguntas son declarativas, ¿ya? Y se debe registrar el código que corresponda.
Por ejemplo, en la 837, ¿qué área, gerencia, dirección tiene mayor demanda de vehículos? O sea, ¿qué área lo utiliza mayormente, no? Entonces ahí tienen que poner el código. Ahora, ¿para qué tipo de servicio lo utiliza? Ahí sí tienen que escribir, ¿no? ¿Para qué tipo de servicio que están utilizando esa unidad, ¿no? Que lo utiliza más frecuentemente también, ¿no? Es todo con mayor frecuencia. Ahí, por ejemplo, tenemos que la unidad de transporte la utilizan para monitoreo y la moto la están utilizando para hacer las notificaciones, ¿no? Ahora, en la pregunta 839, ¿cuántas horas en promedio está en uso el vehículo? Ahí sí tienen que anotar el tiempo promedio del uso de la unidad, ¿no? Puede ser 8 horas. Ahí tenemos esta pregunta, tiene códigos, ¿no? Menos de 4 horas es 1, de 4 a 8 horas es código 2 y más de 8 horas es código 3. Entonces, de acuerdo a su respuesta, es que ustedes tienen que asignarle un código, ¿no? A esta pregunta. Ahora, en la pregunta 840, ¿qué tipo de vías recorre mayormente? ¿No? Mayormente. Entonces, ahí también tienen que ver qué tipo de vías son las que recorren y tenemos también codificadas el tipo de vías, ¿no? 1, vías asfaltadas, 2, vías pavimentadas y 3, vías no pavimentadas. Ahora, la pregunta 841 es ¿con qué frecuencia recibe esta unidad mantenimiento, ¿no? Y ahí vemos si el mantenimiento es mensual, quincenal, semestral, anual. Entonces, dependiendo de eso, de su respuesta, es que van a tener que asignar el código correspondiente. Ahora, todas estas preguntas de la 837 a la 841 es un contexto regular, ¿no? Porque ahora por este tema de la pandemia y el aislamiento social es muy probable que el vehículo pues no esté siendo utilizado como mayormente, ¿no? Ni las horas tampoco de repente se están haciendo uso completo de la unidad, ¿no? Pero esta situación que se está preguntando es en un contexto regular, normal, ¿no? Cómo se da en una situación normal. Y eso es lo que deben de registrar ustedes. Ahora, la pregunta 842, 843, 844 y 845 solamente corresponden o se aplican para los vehículos inoperativos, ¿no? Solamente los inoperativos se les formula estas preguntas, ¿no? Y la pregunta 842 es tiempo de inoperatividad. Ahora, si ahí tiene que registrar 0 en meses y semanas si es que su respuesta es en años, ¿no? Si su respuesta es en meses, solamente meses, usted registra en año 0 y en semana 0. Y su respuesta solamente es en semanas, porque la operatividad del vehículo es solamente hace 3 semanas, entonces registra 3 en semanas y 0 en años, 0 en meses. O sea, todos los campos de esta pregunta deben de estar completos, ya sea con la información o con ceros, en otras palabras, ¿ya? Ahora, en la pregunta 843 debe anotar el código, ¿no? Según corresponda, cuál es el motivo por el cual el vehículo está inoperativo, ¿no? Y ahí tenemos 6 códigos que se han asignado: choque 1, falla mecánica 2, mantenimiento 3, reparación 4 y baja total 5 y un otro, ¿no? Y ustedes ya saben que si su respuesta es un otro, deben de especificar en los espacios correspondientes. Estos campos son obligatorios, ¿ya? Bien, entonces ya identificaron el motivo y ahora vamos a realizar la siguiente pregunta. En la 844 va a responder ya de acuerdo a su apreciación personal, ya, ¿no? Si considera factible una reparación del vehículo que han manifestado. Ahí dependiendo, ¿no? Si dice sí, si su respuesta usted dice que sí considera factible una reparación, entonces debe anotar el
el costo. ¿Cuánto costaría la reparación de vehículo? Debería anotar el monto ahí, ¿ya? Si es que considera factible una reparación. Pero ¿qué pasa si usted indica que no, para usted no considera ya que sea factible reparar esa unidad de transporte? Entonces, si es así, ahí Domaya concluye, ya no hace la pregunta 845, sino hasta ahí nomás llega con las respuestas del módulo. Y ahí concluye. ¿Ya? Ahora, en la pregunta 845, acuérdense que deben de anotar el monto en soles, ¿no? En soles, el monto debe ser en soles y en enteros, ¿ya? En soles y en enteros. En enteros. Ahora, si de repente no puede precisar, no tiene el dato, no sabe el monto que podrían necesitarse o el monto que costaría reparar esta unidad, entonces usted puede poner ahí la alternativa, el código 1, que significa no sabe. ¿Ya? Para esos casos. Bien, entonces recuerde que estas preguntas son solamente para los vehículos inoperativos, nada más. ¿Ya? Para los operativos ya hemos visto que hay varias preguntas que caracterizan a la unidad de transporte. Bien, hasta aquí hemos concluido con el módulo 8 de parque automotor, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta que las orientaciones para el llenado de la ficha correspondiente a este módulo de parque automotor va a permitir un adecuado registro de datos, ¿no? Asimismo, acuérdense que deben de completar la información con los documentos fuentes que puedan tener a la mano o en su PC, y de ser necesario tiene que consultar con los especialistas que tengan el dato que necesita, ¿no? Entonces, hay preguntas, hemos mencionado que hay preguntas que van a tener que indagar, que consultar, si es que no tienen la documentación, y también dependiendo de cómo vienen desarrollando ahorita actualmente su función, ¿no? Por el tema de que del aislamiento, de que no pueden acercarse a los UGELs o que estén haciendo solamente trabajo remoto, ¿no? Ahora, también es importante recordarles que la devolución de la ficha del módulo 8, ¿no?, debe realizarse en las fechas establecidas al estadístico de la DRE, GRE y UGEL, ¿no? Esto con la finalidad de que él también pueda cumplir oportunamente con el registro de la información en la plataforma web SIGIEC. Hemos dicho que el responsable del módulo, de la información del módulo, es el informante, ¿no? El informante, y ya sabemos quién es el informante de este módulo, y el responsable de la sistematización de la información es el estadístico. Entonces, cada quien tiene una tarea y un rol que cumplir dentro de este operativo censal. Entonces, tenemos que cumplir con la entrega oportuna para de esa manera también cumplir con todo el proceso que conlleva este operativo censal, ¿ya? Bien, hasta aquí hemos concluido y ahora sí podemos pasar ya a la ronda de consultas, de preguntas que tengan ustedes con respecto al módulo 8 Parque Automotor.